porque hay un ser humano dentro de todas aquellas personas que han sido estigmatizadas por la historia. Ese ha sido el planteamiento. No es un planteamiento en el sentido de estas personas son alguien que hay que cuidar. No. Simplemente hay que curarlas porque tienen un retraso y una deficiencia tan grande que esto es algo muy negativo. Bueno, por suerte, no estamos en el siglo XIX. Por suerte, no estamos ni siquiera en el siglo XX. Pero, ¿estamos realmente preparados en el siglo XXI para tener atrevimiento nosotros mismos, las personas con discapacidad, ellas mismas, creerse de verdad que son capaces de pensar por ellos mismos? ¿Creen ustedes que ese atrevimiento debe venir de alguna autoridad que les vuelva a colocar una etiqueta? De hecho, la última etiqueta del papelito es otra con la cual tampoco un servidor como filósofo está de acuerdo. Las personas tienen discapacidad intelectual. De nuevo, otra vez la D. Discapacidad, deficiencia. Rompamos de una vez el lenguaje de la D. ¿Cierto? El ponerlo entre paréntesis muy bien. Rompamos el lenguaje de la D. ¿Cuál es el nuevo lenguaje? El lenguaje de la A. El lenguaje de los apoyos. El lenguaje de la autodeterminación. El lenguaje de la P. El lenguaje de las potencialidades. El lenguaje de la F. El lenguaje de la filosofía. El lenguaje de la P. El lenguaje del pensamiento. ¿Por qué no tiene una persona discapacidad intelectual? Porque el intelecto, la mente, como todo, no es solo la inteligencia. La mente son los valores, la mente son las emociones, la mente son todos aquellos elementos que nos convierten en seres humanos. Es una persona con capacidades diferenciadas, es una persona con algunas disfunciones, pero la capacidad fundamental de ser personas, seres humanos, con el potencial de pensamiento, lo tiene desde alguien que tiene un retraso en el espectro autista, una persona con TEA, hasta alguien que tiene la inteligencia, digamos, más adaptada. Pero no es la inteligencia la que decide eso, sino que es el potencial como ser humano y como persona. Tú no has podido, qué pena, resolver una ecuación de primer grado. Pues, edad mental, 7 años. Eso es un invento de los denominados psicómetras. Hay aquí en el público personas que conozcan el mundo de la psicología. En el año 1800 y pico, un señor llamado Binet inventó algo revolucionario. Un test de inteligencia para saber si alguien en junio iba a aprobar o suspender el curso. Ese test lo pasó y tuvo tanto éxito que los americanos le compraron la patente y lo empezaron a vender. Empezaron a crear test de inteligencia en las fábricas y en todos los lugares porque consideraban que habían encontrado la piedra filosofal, la panacea. Habían conseguido medir la inteligencia de los seres humanos. Impresionante, impresionante lo que habían conseguido los psicólogos. Porque tenían un cierto complejo de decir, claro, nosotros queremos ser también como los matemáticos, como los físicos, y no tenemos que dar una fórmula matemática. Ideemos una. CI es igual a edad mental partido edad cronológica multiplicado por 100. Eso da igual a un resultado. Ese resultado es tu etiqueta. Y esa etiqueta es tu CI. Y con ese CI se dividió a los seres humanos entre superdotados, normales y anormales. Nuestra mente no es un jarrón que haya que llenar, sino un hilo del que debemos tirar. Fíjense ustedes qué bonito, ¿eh? Qué frase más bonita para que nos quedemos en la tarde. Nuestra mente no es un jarrón que debamos llenar porque nosotros no lo llenamos, siempre habrá alguien que lo llene. Y cuando alguien llene ese jarrón, depositará aquello que desee depositar. Entre ellas, el montón de etiquetas con las cuales nosotros mismos nos autocalificamos. Pero nuestra mente es un hilo. El hilo quizás
de Ariadna, aquel libro del laberinto con el cual Teseo salió del laberinto después de destruir al monstruo, tirando del hilo, llegó al origen del laberinto y no se perdió. Esa es otra gran metáfora que me gustaría que esta tarde también quedara como parte de las posibilidades que somos. En mi viaje en el tiempo he criticado aquello que pasó. En el pasado ha habido exceso de confusiones. La diferencia ha sido tratada como enfermedad. Aquella persona diferente, por ser diferente, es enferma. Si nos vamos luego y nos vamos sabiendo que somos seres humanos, sabemos que todos, absolutamente todos, somos libres, no porque alguien nos dé esa libertad, sino porque de una manera innata lo somos. De una manera innata, es decir, nacemos así. Eso también, por cierto, lo descubrió un filósofo llamado Jean-Jacques Rousseau, en un libro llamado El contrato social, que dijo: todos los seres humanos nacen libres y es la sociedad quien los esclaviza. Contrarrestando otra teoría bíblica y aristotélica que había durado demasiado tiempo, que escribía: los seres humanos, algunos nacen libres y otros nacen esclavos. Los derechos humanos se fundamentan precisamente en aquello que estoy diciendo, en la capacidad inviolable que tenemos los seres humanos de que nadie nos conceda ni la libertad ni la capacidad de pensar. Nadie nos debe conceder eso. Nos dan títulos, nos dirán que somos más o menos inteligentes, se atreverán a hacernos test y a colocarnos un CI, nos dirán que tenemos una edad mental que está en casi todos los informes todavía de los profesionales, nos dirán todo eso, pero eso no somos, eso no somos. Y no es porque yo tenga muy buenas intenciones y venga hoy en plan aquí idealista, no, es que los grandes pensadores desde hace 2500 años han sostenido eso, por supuesto. Si os he hablado de ellos, esta libreta siempre va con un servidor. Y es una libreta que todos ustedes deberían llevar. Es un pasaporte internacional simbólico, que es el pasaporte de los derechos humanos. Este pasaporte no tiene ningún valor legal, ninguno. No es un visado, no es un carnet, no es absolutamente nada, y por eso lo es todo. Porque este pasaporte es el que dice, por primera vez en la historia, en el año 1948, algo que es una verdad, quizás la única verdad esencial que vaya a decir esta tarde. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con los otros. Todos los seres humanos son libres e iguales, y están dotados de razón y de conciencia. 1948. ¿Saben ustedes que hasta el año 2006, en el 2007 lo ratifica el gobierno español? En el 2010, no, en el 2010 no, 3 meses, sale el primer Real Decreto que desarrolla esto. Pero en el año 2006 se aprueba a nivel internacional el convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como suena. En el año 2006, esto existe desde el año 1948. El convenio de derechos de los niños está desde los años 60. De derechos de los animales está, pero no había habido ningún convenio que desarrollara esto porque este artículo no lo firmaba nadie. ¿Cómo voy a afirmar que un ser humano, que un autista tiene conciencia? ¿Cómo lo voy a afirmar? Sí, las pruebas neurocientíficas que se hacen lo demuestran. El valor de los grandes pensadores lo ratifica y aquello que son los derechos lo certifica. Y la esperanza es uno de los sentimientos más bonitos que tenemos, porque es la capacidad de confiar en que el futuro será mejor que el pasado, en que esperando que lo que ocurra va a superar lo que ya mal ha ocurrido, podamos transformar el mundo con nuestra esperanza. Y la esperanza en este caso es la poesía. Fijaos, la esperanza de futuro es no solo la filosofía, sino la poesía, el poeta que llevamos dentro, no el inteligente que llevamos dentro, sino el poeta, el filósofo. Fíjense qué cosas más antiguas he venido yo a reclamar esta tarde.
Y ese filósofo y ese poeta nos dice una poesía con la que dejo puntos suspensivos. Esta charla dice: quiero que me oigáis sin juzgarme, quiero que opinéis sin aconsejarme, quiero que confiéis en mí sin exigirme, quiero que me ayudéis sin intentar decidir por mí, quiero que me cuidéis sin anularme, quiero que me miréis sin proyectar tus cosas en mí, quiero que me abracéis sin asfixiarme, quiero que me animéis sin empujarme, quiero que me sostengáis sin haceros cargo de mí, quiero que me protejáis sin mentiras, quiero que os acerquéis a mí sin invadirme, quiero que conozcáis las cosas mías que más os disgusten, que las aceptéis y no pretendáis cambiarlas. Quiero que sepáis que hoy podéis contar conmigo, pero sin condiciones.